¿Qué hubo? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Tenemos tema nuevo, perspectiva a dos puntos de fuga. Buenísimo. Empezamos ya. Chavos, ya estamos por acá otra vez en la mesa de dibujo. Oigan, ¿qué creen que me pasó? Les voy a platicar un chisme, pero que de aquí no salga, ¿ok? Solo entre ustedes y yo. ¿Qué creen? Que ya había grabado yo este video. Y cuando lo empecé a editar, chale, no prendí el micrófono. Entonces se me fueron varios videos, varios clips, en silencio. Entonces voy a tener que empezar a hacer todo. La parte del ejercicio está completa, no se preocupen, ya está. Pero todo esto que les estoy platicando ahorita, la introducción, la explicación, la perdí. Hasta me vestí igual, pero van a notar alguna diferencia. Espero que noten la diferencia. Que noten la diferencia tiene un punto más. Así de fácil. ¿Cómo ven? Bueno, pues empecemos. ¿Qué es la perspectiva? Todo el mundo escuchamos, hemos dicho, nos lo platican, todos los profesores nos dicen, bla, 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 la perspectiva, perspectiva aquí, perspectiva allá, un dibujo a 2 puntos, un dibujo a 3 puntos, vamos a dibujar en perspectiva, no tiene buena perspectiva. ¿Qué carambas es perspectiva? Bueno, la perspectiva no es otra cosa más que un dibujo que representa cualquier escena, llamémoslo, si estamos hablando, por ejemplo, de dibujo arquitectónico, por ejemplo, cualquier escena de la vida real. Una casa, que llega un coche, que tiene personas, todo eso, una escena real, plasmada en un dibujo, en un papel, en 2 dimensiones, pero que por la forma en que está dibujado, parece que está en 3 dimensiones, o sea, tridimensional. ¿Se entendió? ¿O me regreso? Vamos a dar otra explicación, un poquito más teórica. Dibujar en perspectiva es la forma de representar en 2D cuerpos u objetos tridimensionales que así lo parezcan en el papel. Algo como esto que tengo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo lograr que mis dibujos aparenten ser tridimensionales cuando en realidad no lo son. Por ejemplo, este dibujo que les tengo aquí, que está aquí, que es un cochecito, pues obviamente no está en tercera dimensión porque no lo puedo tocar. Si me voy por atrás no existe, si me voy por un lado lo veo igual, si me voy por arriba lo veo de las mismas maneras, de la misma manera, ¿de acuerdo? Sin embargo, las luces que le pegan, las que yo digo que son luces, como son las claras, las zonas que yo digo que son obscuridad, como las zonas obscuras por el color, la forma en que alcanzo a ver arriba, un poco de frente, un poco en la trasera, la profundidad en los rines, etc. Todo eso me da la idea de que es un objeto tridimensional, pero cuando bien vemos que está en una hoja, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos decir sobre la perspectiva? Existen diferentes métodos y diferentes perspectivas. La perspectiva a un punto de fuga, más utilizada en la arquitectura y que no por ser de un punto es más sencilla que la de 2 ni más sencilla que la de 3. Al revés, probablemente la perspectiva a un punto de fuga sea la más complicada, entre comillas. ¿Por qué? Porque no hay muchas técnicas para medirlo. Entonces necesitamos tener un ojo muy bien educado para poder representar fondos sin perder proporciones. ¿De acuerdo? La perspectiva a 2 puntos de fuga es la más común. Es prácticamente la forma en que los seres humanos vemos. Hacia allá, hacia este lado, o sea, hacia los extremos de mis ojos, a los extremos de mi cabeza, a partir de un centro que soy yo, de un eje que soy yo, y que puedo empezar a ver hacia los costados sin tener que mover los ojos. Es decir,
la capacidad del ser humano para ver hacia los extremos sin mover los ojos es aproximadamente de 84, 85 grados hacia cada lado. Les voy a poner este ejercicio, háganlo. Como decía hace un momento, la capacidad del ser humano para ver sin mover los ojos es como de 84, 85 grados. Hagan esto, fíjense, para que lo entiendan y me den la razón. Si yo abro mis brazos y volteo hacia enfrente, los abro prácticamente a 90 grados, es decir, 90 de aquí para acá, es decir, perfectamente extendidos sobre su origen, el origen son los hombros, no van a ver sus brazos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando empiezan a cerrarlos, a cerrarlos? A partir de este punto, yo ya noto mis brazos. Son esos 80 y tantos grados que tenemos de apertura. Es decir, tengo dos puntos de fuga que se abren, uno hacia el lado derecho y otro hacia el lado izquierdo. Son dos ojos los que tengo viendo en general, ¿de acuerdo? Casi 180 grados, como 160, 160 y tantos, en donde puedo ver yo muchísimas cosas, hacia adelante, hacia atrás, por enfrente, más arriba, más abajo, y eso es una perspectiva. Y nosotros podemos tener esa capacidad de dibujar y de representar todo lo que vemos en esos ángulos cuando dibujamos a dos puntos de fuga con el método que les voy a platicar ahorita, que es 100% medido. Porque una cosa es trabajar y dibujar pues a mano alzada, a como yo creo que se mueven los objetos, y otra cosa es medirlos perfectamente para no perder las proporciones, ¿de acuerdo? Y las medidas exactas de los cuerpos. Entonces, eso es lo que vamos a tratar en este tema de perspectiva a dos puntos de fuga. ¿De acuerdo? Vamos a empezar obviamente por lo más básico. No les voy a poner a hacer un coche ni una casa entera todavía, porque primero lo primero. ¿De acuerdo? Primero hay que empezar a gatear para después correr. Entonces vámonos por partes y vamos por un ejercicio, un par de ejercicios. De hecho son 3 ejercicios que les voy a enseñar muy sencillos, muy sencillos, pero que nos abren el panorama de entender qué cara veo de un lado, qué cara veo del otro, por qué sí veo desde arriba, por qué no veo desde arriba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a empezar. Lo que tenemos aquí es una pequeña montea. En realidad son dos monteas. Y si ustedes ya vieron el video de monteas y las entendieron o las entienden bien, sabrán que si yo tengo en mi vista frontal un cuadrado de 10 por 10, en la vista lateral derecha tengo un cuadrado de 10 por 10 y en la vista superior o vista de planta tengo otro cuadrado también de 10. ¿De qué estamos hablando? Exactamente, de un cubo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar por ahí. La siguiente figura es, en la vista frontal tengo un cuadrado de 10 por 10, también aquí pues, habría que tomar una medida que dice 10, ¿de acuerdo? En la vista lateral derecha también tengo un cuadrado, pero si volteo y veo la planta o vista superior, tengo un círculo. ¿De qué figura estamos hablando? Claro, de un cilindro, por supuesto. Entonces, de una saldrá la otra, ¿de acuerdo? Pero bueno, vayamos por partes. Y empecemos desde el principio. Vamos a nombrar y vamos a ver cómo construimos un sistema de dibujo a dos puntos de fuga. La primera parte que tenemos que tener muy clara, con la que empezamos, es con el piso. El piso o la línea inferior que te vamos a tener siempre, vamos a ir de no, mire, anda medio torpe. Tenemos el piso o la línea de tierra, suelo o como ustedes le quieran llamar, ground, whatever, lo que quieran llamarle, pero es el piso, ¿de acuerdo? O línea de tierra. El siguiente punto o la siguiente línea que vamos a utilizar es el eje vertical. O también puedes llamarle eje central.
eje central, o a mí me gusta llamarlo yo. Es decir, donde yo estoy parado y donde yo empiezo a ver y divido mi vista para encontrar esas caras. ¿De acuerdo? O yo. O yo. ¿De acuerdo? La siguiente línea cruza en sentido horizontal y perpendicular a yo. A esa la vamos a denominar, esta es la más importante del dibujo, línea, ¿de qué? Exacto, de horizonte. Línea de horizonte. ¿Y qué es el horizonte? Alguna vez, es un ejemplo muy tonto que siempre digo, pero alguna vez han escuchado esa frase terminando una película, ya sabes, en donde y el jinete cabalgó hacia el horizonte. Pues no, ese no es nuestro horizonte. También existe ese horizonte que es donde el sol se une con el suelo, etc. Pero no, para nosotros, para efectos de perspectiva a 2 puntos de fuga, el horizonte no es otra cosa más que nuestros ojos. Es decir, en donde yo estoy parado, viendo el objeto y donde yo puedo estar a lo mejor parado en el piso con mis ojos a esa altura, o a lo mejor puedo estar volando, o a lo mejor estoy, no sé, acostado en un techo y viendo hacia abajo, etc. El caso es que la línea de horizonte es lo que yo veo, lo que ven mis ojos justamente en la posición en la que se encuentran mis ojos. ¿Y cuál es la gran importancia de la línea de horizonte? Muchísima, es tremenda. ¿Por qué? Porque a partir de cada posición de la línea de horizonte, el objeto que yo dibuje me dice algo diferente. Es decir, vamos a ver, yo tengo esta goma, por ejemplo, aquí. ¿En qué posición se encuentra con respecto a mis ojos? Es decir, a la línea de horizonte, esta goma que tengo en la mano. Se encuentra claramente por debajo. Y al estar por debajo, ¿qué veo de la goma? La parte superior. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo justamente pongo la goma a la altura de mis ojos, la altura exacta? ¿Ahora qué veo? Ahora nada más puedo ver el costado de la goma, pero ya no veo ni arriba ni abajo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si ahora yo pongo la goma por encima de mi línea de horizonte, es decir, de mis ojos? Que ahora lo que estoy viendo es tanto un costado como la parte inferior. ¿De acuerdo? Entonces, cada dibujo que yo hago cuenta una historia o me dice una historia diferente. En este caso, pues me está diciendo que la goma es chaparrita o el edificio está abajo, que yo estoy volando. Y si la pongo al revés, a lo mejor la goma es muy grande, a lo mejor yo estoy en un piso y esto está volando, es un avión, por ejemplo, no lo sé. Pero esa es la gran importancia que tiene la línea de horizonte sobre cualquier dibujo que ustedes hagan, desde donde lo quieren ver. ¿Correcto? Esa. En la intersección entre la línea de horizonte y el eje central o eje vertical, tenemos también un punto muy importante, al cual ya llamaremos punto medio. No se olviden de él, porque este es básico. Si nos olvidamos de ese punto medio, el dibujo no va a salir. En la intersección entre el eje central o eje vertical y el suelo, tenemos el origen. Es decir, la esquina de donde todo surge, en donde podemos llamarle el punto cero o el inicio, como dije aquí, el origen, etcétera, etcétera. Al final de la línea de horizonte, de cada extremo, justo en los extremos, no pueden estar en medio ni nada, justo a los extremos de la línea de horizonte tenemos los puntos de fuga. Punto de fuga de la izquierda, o 1, o A, o B, como lo quieran llamar, y el punto de fuga de la derecha, o el punto 2, o el punto C, como quieran llamarla. Izquierda y derecha. Ojo,
Los puntos de fuga nunca pueden estar chuecos. Siempre tienen que estar perfectamente alineados sobre la misma línea de horizonte. Ahí. ¿A qué distancia? Si este soy yo, este es mi eje vertical, ¿a qué distancia tengo que poner los puntos de fuga? Qué buena pregunta. Entre más lejos, mejor. Entre más cerca, el ejercicio es muy simple. Háganlo. Tomen esta pluma, una pluma cualquiera, y estiren su brazo y véanla. La ven perfecto, ¿no? Clarito, la proporción, la altura, el color, etc. Porque mis puntos de fuga están muy alejados de la pluma. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el momento en que yo cierro mis puntos de fuga y los pego al centro? Esto. Que empiezo a cerrarme de tal manera que distorsione el objeto por completo. Ya no se va a ver bien. Los fondos y las alturas se van a disparar para donde quieran y se va a ver bastante feo. Hay un cierto nivel, un cierto punto en donde una perspectiva con puntos de fuga cerca se alcanza a ver bien y le podemos llamar perspectiva dramática. ¿De acuerdo? Y es muy válida, utilizada sobre todo en la industria automotriz, en el diseño automotriz. Pero generalmente, sobre todo en la arquitectura, por ejemplo, entre más alejados yo tenga los puntos, mucho más nítido, más claro y más preciso será el dibujo del objeto que yo represente. Entonces, siempre alejados. Segunda pregunta sobre los mismos puntos de fuga. Tienen que ser equidistantes, es decir, el mismo metro que hay para acá debe estar el mismo metro para acá, no necesariamente. Si yo estoy haciendo un cubo y pongo mi punto de fuga a 1 metro para acá y 1 metro para acá, el cubo va a quedar perfectamente al centro y va a parecer un diamante. Pero, ¿qué pasa si yo quiero ver más de un lado? Si yo quisiera ver más de un lado, tendría que recorrer el otro punto para que quede entonces el del lado derecho a 1,5 metros y más cerca de mi centro el otro, el punto del lado izquierdo. Entonces, entre más cerca esté un punto del otro, el objeto empieza a girar hacia un lado o hacia el otro. ¿De acuerdo? Y vamos a verlo aquí, un pequeño ejemplo. Yo tengo un punto de fuga aquí, otro acá, y mi línea de centro de este lado junto con el piso. ¿Ok? Estas líneas que voy a tirar aquí, que no he acabado de mostrar en aquel esquema, vamos a denominarles plano inclinado. ¿Ok? Si yo tuviera un cubo de este lado, en donde ambas caras miden 10 centímetros, que equivalen a 10, y la misma distancia de un lado hacia el otro, equivalen a 10. Voy a hacer esto muy rápido, después voy a explicar el proceso. Quiere decir que va a tener una cara aquí y la otra acá. Si la misma altura nos da a 10, entonces a puntos de fuga y a puntos de fuga significa que voy a tener un objeto de esta manera. Es decir, si yo quiero ver más, como lo vemos aquí, la cara del lado derecho, el punto del lado derecho, el punto de fuga derecho tiene que ser más lejos de mi centro. Entre menos quiera yo ver del lado izquierdo, entonces el punto de fuga del lado izquierdo tendrá que estar mucho más cerca al cuerpo o al eje central. Por el contrario, si yo los pongo equidistantes y hago el mismo procedimiento en donde tenemos el cubo de 10, la misma distancia aquí de este lado, el cubo de 10 y la altura de 10, entonces, si se fijan, el cubo va a quedar exactamente al centro y van a coincidir todas sus piezas. Quiere decir que el punto de fuga es equidistante. ¿De acuerdo? Entonces, repito, entre más lejos tenga yo un punto de fuga, más de esa cara voy a ver. Entre más corto tenga el punto de fuga, es decir, más pegado al eje central, menos de esa cara
voy a ver. ¿De acuerdo? Ok. Aquí nos habíamos quedado justamente en dar nombre a todos estos elementos y aquí nos faltó uno, que es la línea que corre del origen hacia el punto de fuga, hacia ambos lados. A estas líneas les vamos a llamar, como dije hace un momento, plano inclinado. Que no es otra cosa más que, por ejemplo, que si yo tengo la perspectiva, no la perspectiva, yo tengo la vista del cuerpo completamente plana, así, en el momento en que yo levanto estas dos líneas, lo que voy a hacer es levantarla de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces empiezo a ver la perspectiva, ya tengo dos caras que veo, más una tercera que es la superficie superior. Puntos interesantes o importantes dentro de la perspectiva a dos puntos de fuga. Algo que tenemos que considerar y que siempre tenemos que tener en la mente. En una perspectiva a dos puntos de fuga, todas las líneas verticales siempre serán verticales. Siempre. Las verticales nunca cambian, no importa para dónde esté la perspectiva, un punto más lejos, más cerca, más abajo, más arriba, las verticales, las paredes, los muros, siempre serán verticales. Todas las líneas que me representen fondo, es decir, este objeto, por ejemplo, el fondo que tienes acá o el fondo que tienes acá, todo el fondo siempre será inclinado. Y todo lo que me represente posiciones horizontales, horizontal, si tengo este objeto aquí, la horizontal, salvo esta que es vertical, siempre todas esas horizontales siempre serán también inclinadas, ¿de acuerdo? Entonces, cada que ustedes vean un dibujo en donde tiene dos caras inclinadas y una vertical, entonces estamos hablando de una perspectiva a dos puntos de fuga. ¿Vamos bien? Si no, regrésense tantito, ¿ok? Ya saben que esta es la gran ventaja de la tecnología y de este canal. Entonces que le pueden poner pausa, regresarse, volverlo a ver, ya le entendieron, chingón, siguen adelante. Y si no, le entienden, así regresándolo 20 veces. Entonces me hablan y me dicen, oye Mike, no entiendo ni madres, y yo les contesto. ¿De acuerdo? Vale. Seguimos. Estos son puntos que tenemos que tener muy claros cuando estamos dibujando a dos puntos de fuga, ya sea a mano alzada o bien a un esquema de medido matemático como es este que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a hacer la primera figurita, ¿les parece? Un cubito. Vamos por él. ¿Qué tenemos de este lado? Tenemos, como ya les decía hace rato, un cubo. Perfecto. Aquí voy a hacer una explicación muy importante, muy interesante. Voy a tener las dos piezas aquí. Pensemos que este cubo que está en monte A ya salió en su perspectiva, que es esta que está acá. Listo, ya tenemos esta pieza. ¿Ok? ¿Cuál de estas me representa el frente y cuál la vista derecha? Ah, caray. Aquí como está, pues no se entiende. Pues cualquiera puede ser cualquiera, ¿de acuerdo? Pero, pues ni tan así, ni tan cualquiera es cualquiera. ¿Por qué? Porque definitivamente una de las dos vistas, de las dos caras que nosotros tengamos en una perspectiva, una tendrá que ser forzosamente el frente, a menos que trabajemos con la vista trasera, claro. Pero una tendrá que ser el frente y otra una lateral. Si yo me volteo y veo el objeto del otro lado, entonces tendríamos que tener la vista trasera y una lateral. Si yo estoy viendo este objeto, ¿qué cara es esta que tengo aquí? ¿O de qué lado del dibujo, del sistema de dibujo está? Pues claramente está del lado derecho. Esto significa que esta vista que yo estoy asurando en este momento es la vista derecha.
¿De acuerdo? Es la vista lateral derecha, hablando de la montea, la vista lateral derecha. Por ende, la vista que tengo del lado izquierdo del sistema, ¿cuál será? Pues la vista frontal. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a nombrar las cosas por su nombre, claramente. En las perspectivas, por ejemplo, esta perspectiva que tenemos aquí recibe un nombre en especial, que es una perspectiva centro derecha. Ah, caray, ¿y eso qué significa? Muy bien, derecha, pues es derecha como ya lo vimos. Y centro, la palabra centro, hace referencia a la vista frontal o alzado o fachada, ¿de acuerdo? Entonces, si yo estoy viendo esta montea de este lado y yo sé que aquí dice vista frontal, también conocida como alzado, esta, hablando de perspectiva, recibirá el nombre de centro. ¿De acuerdo? Centro. La vista lateral derecha se queda como tal derecha. ¿De acuerdo? Entonces, si yo les digo, tenemos que hacer una vista en perspectiva llamada centro derecha, yo sé que de mi lado izquierdo del dibujo tengo que tener forzosamente la vista frontal, como lo vemos aquí, y del lado derecho, la vista del lado derecho. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo ahora digo, necesitamos hacer una vista centro-izquierda? Que del lado izquierdo del dibujo tendremos la vista izquierda, la vista lateral izquierda, y del lado derecho del dibujo, ¿qué tendremos? La vista frontal. ¿De acuerdo? Entonces, esta que yo tengo aquí, la acabo de convertir en una vista centro-izquierda. Porque yo así quiero que esta me dé el frente y que esta que tengo acá, pues me dé la izquierda. Por ende, y por obvias razones, pues la que me queda, pues será la superior o planta. ¿Se entiende? Bien, seguros. O lo repito. No, mejor lo repiten ustedes. Ponen pausa y van para atrás. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo que hacer la perspectiva de este cubo, ¿cuál será la perspectiva que deba yo hacer? Pues obviamente solo tengo una opción, que sea una perspectiva centro-derecha. ¿Por qué? Porque al no tener la vista del lado izquierdo, no sé qué hay del otro lado. ¿De acuerdo? Entonces yo no puedo hacer una vista centro-izquierda si no tengo la vista lateral izquierda. Ahí les va una pregunta capciosa. En una perspectiva, ¿qué tenemos que dibujar? ¿Lo que se ve o lo que existe? Piénsele. 2 segundos. 1, 2. ¡Claro! Exacto. Tenemos que dibujar lo que se ve, no lo que existe. Para dibujar lo que existe están las monteas. Para dibujar lo que se ve están las perspectivas. Y es muy fácil de explicar. Si yo les dijera ahorita, dibújenme, así como están, pónganle pausa y dibújenme. Y dibujen, por favor, mi mano izquierda y el reloj que tengo en ella, ¿qué harían? Pues no se puede, ¿de acuerdo? Entonces yo no puedo dibujar algo que no estoy viendo. Sin embargo, si fuera una montea, tendrían que dibujarme por aquí, mi mano punteada, con el reloj punteado, etc. ¿Ya me cachan? Entonces, si yo tengo una montea en donde solo tengo la vista central o fachada o alzado o frontal o vista de frente, yo lo único que tengo que hacer es ver que tengo esa y además la que la acompaña es la vista lateral derecha, más obviamente la planta. Y si tengo la planta,
¿qué tengo que dibujar? Tengo dos opciones. ¿Cómo? Colocando mi línea de horizonte por encima del cuerpo, es decir, arriba de estos 10 centímetros que me piden, o bien dejarla al ras de los 10 o inclusive ligeramente a la mitad del cuerpo. ¿Por qué? Porque yo tengo la opción de dibujar, primero que nada, la vista frontal a huevo, la vista lateral, perdón, a huevo también. Y puedo o no, si quiero, dibujarla de arriba, ¿de acuerdo? Pero bajo ninguna circunstancia podría dibujarle el objeto desde abajo. ¿Por qué no? Por lo mismo, porque no sé qué hay abajo, ¿de acuerdo? Entonces, dicho lo cual, pues vamos a empezar y empezaremos con una vista centro derecha de este cubo que tengo aquí para después convertir ese mismo, porque tiene las mismas medidas a propósito, en un cilindro. Entonces, pues vamos para allá. Bueno, pues empecemos con este cubo, como les decía, y vamos a hacerlo rápido, fácil, así, sin mucha duda, sin mucho choro. La primera pregunta para empezar cualquier tipo de perspectiva. ¿Qué tal mis lentecitos? Cualquier perspectiva empieza con la primera pregunta. ¿Desde dónde lo quiero ver? ¿Y qué vista tengo que hacer o quiero hacer? ¿De acuerdo? Bajo este aspecto, en donde yo tengo una montea como tal, en donde solamente tengo la vista centro, es decir, repito, vista frontal o alzado o fachada. Tengo la vista lateral derecha y tengo la vista superior o planta. Por obvias razones y obligado tengo que hacer una en donde se vea la derecha, la vista frontal, y si quiero, puedo hacer la parte de arriba. Para este caso, sí quiero hacer yo la parte de arriba, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer una vista. Aquí le vamos a poner, esta será una perspectiva centro derecha. Ya quedó claro lo del nombre, ¿no? Si no, acuérdense, regresen un ratito y van a ver que ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a empezar? Yo dije que quiero hacer este cubo viéndose desde arriba. Entonces, mi línea de horizonte tiene que estar obligadamente por encima del 10. ¿Por qué 10? Porque aquí dice que mi cubo mide 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Entonces, para que pueda estar desde arriba, tiene que estar la línea de horizonte a partir del 10. 10.1, 10.2, 15, 20, 30, 40, dependiendo qué tan alto lo quieras hacer o ver, ¿de acuerdo? Entonces, mi primera línea que voy a tirar será, pues, mi eje vertical. Voy a quitar estas que se mueven mucho. Después, mi línea de tierra, en donde tengo el origen, acuérdense. Y ahora sí, primero tengo que calcular la escala del tamaño del cubo que voy a realizar. Y para mis fines, que se vea en grande en la hoja, yo voy a pensar que 10 centímetros o 10 metros o 10 kilómetros o 10 lo que yo quiera empiezan del centro hacia un costado donde voy a poner 10 por aquí y la misma dimensión que tengo de un lado, tendré que alargar esta, perdón. La misma dimensión que tengo de un lado la tendré del otro. ¿Por qué la misma dimensión? Porque las dos caras que me implican frente y derecha miden lo mismo. ¿De acuerdo? Si la cara derecha midiera 25, entonces yo tendría que medir del centro hacia la derecha, pues 25. Pero yo tengo hoy 10. La cara del frente mide 10 de ancho, entonces tengo que medir del centro hacia la izquierda 10 de ancho, lo cual me dice que del lado derecho del dibujo yo tendré la vista lateral derecha y del lado izquierdo del dibujo yo tendré la vista frontal. ¿Vamos bien? Correcto. Entonces, como también tengo 10 de alto,
la misma dimensión de aquí la tendré que traspolar hacia los 10 de alto. A partir de este punto yo puedo poner y definir la línea de horizonte a la altura que yo desee, siempre y cuando esté por arriba del 10, porque yo quiero verla desde arriba, ¿correcto? Si quisiera verla a la mitad, si quisiera verla al ras, entonces la coloco debajo del 10 o justo al 10. En este caso la quiero por encima. Y voy a poner mi línea de horizonte aquí. Yo siempre recomiendo y siempre lo voy a hacer de esa manera. En este caso, para efectos del papel, solamente hay que ver aquí en la cámara, aquí en el cuadro de la cámara, hago los puntos de fuga dentro de la hoja, pero siempre los recomiendo fuera de la hoja, totalmente fuera, ¿de acuerdo? Para que queden entre lo más lejos posible, más perfecta la vista, más proporcionada y no se deformará prácticamente nada. Entonces, aquí están mis puntos de fuga y calculando este espacio, pues es como a 4, es decir, 4 por arriba del 10 o una línea de horizonte en su abreviación LH, a 14 puntos o a 14 centímetros, a 14 metros desde el origen. Desde aquí hasta arriba voy a medir esa altura, 14, 15, la que ustedes deseen, ¿de acuerdo? Tengo el 10, tengo los 10 hacia la derecha, los 10 hacia la izquierda. Y ahora vamos con el siguiente paso. Me sigo con el negro, que será unir el origen con el punto de fuga del lado derecho y el origen con el punto de fuga del lado izquierdo. Recuerden, estos son nuestros planos inclinados. Vamos a borrar esto de aquí. Ya no necesitamos esto. Estos son los planos inclinados, quiere decir que son las caras o el piso de las caras frontal y derecho, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el siguiente paso? Súper simple. De la altura de los 10, que es la altura máxima del cuerpo, 1 hacia el punto de fuga del lado derecho y hacia el punto de fuga del lado izquierdo. Ya tenemos prácticamente ganada la altura y todo el costado del lado derecho hasta el infinito, la altura otra vez y todo el frente hasta el infinito. ¿Correcto? Ahora, aquí viene un punto clave, súper importante. Lo voy a poner así como en letras gigantes o esto necesito que se lo aprendan. Todas las medidas, hasta me voy a quitar los lentes para ser más enfático. Todas las medidas que yo coloque en mi línea de tierra solo y únicamente pueden viajar hacia el punto medio. Punto medio. Y recuerden que el punto medio es la intersección entre el eje vertical con la línea de horizonte. Solo y únicamente podrán ir las medidas que yo coloco en la línea de tierra, solamente podrán ir al punto medio. Jamás a otro punto, ni jamás en vertical, ni nada. Siempre al punto medio. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Lo voy a poner primero con lápiz. Un error muy común cuando la gente está haciendo perspectiva a 2 puntos es subir el piso en vertical hasta tocar con la línea inclinada, el plano inclinado. Aquí está el primer error. Observen qué va a pasar aquí. Lo voy a poner con esta reglita, con esta que tiene medidas, que está graduada. Observen lo que mide aquí. De aquí a acá, yo tengo 9.5. Vamos a cerrarlo en 9.5. La altura que yo tengo en esta altura, en esta pieza del cubo, es de 9.5. ¿Qué pasa con los objetos mientras más se alejan de mí y se acercan al punto de fuga? Exacto, que se hacen más pequeños. Por tal razón, si yo estoy hablando de perspectiva, las dimensiones reales empiezan a reducirse significativamente, ¿de acuerdo? Entonces, no pueden ser los mismos 10 reales, como los tengo aquí,
están los 9 punto y cacho, casi 5, no pueden ser nunca la medida real igual a la medida de perspectiva. Jamás, es imposible, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en que ustedes detectan que su medida real, tenemos aquí que es un poquito más corto, pero bueno, los 9, que su medida real es más chica que su medida en perspectiva, estamos en un tremendo error, ¿de acuerdo? Y no podemos medir tampoco en inclinado. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de encontrar la proporción desproporcionada o la desproporción proporcionada de las medidas que corren hacia los fondos, es decir, hacia el punto de fuga? Muy sencillo. Tomamos estos 10 y estos 10 y los corremos al punto medio. Y hacemos exactamente lo mismo con este, al punto medio. ¿Ok? Esta dimensión que me acaba de aparecer aquí en la intersección entre mi línea verde con el plano inclinado, esta es la verdadera dimensión de 10 centímetros o 10 metros, como lo hayan querido pensar ustedes, en perspectiva. ¿De acuerdo? Ahí lo vamos a medir. Si yo aquí tenía 9.5 para cerrarlo, no puedo tener la misma medida de este lado. Tiene que ser forzosamente más pequeña. ¿Y cuánto se redujo? Hasta el 7.23, por ahí. ¿De acuerdo? Entonces ya me doy cuenta que ya estoy perdiendo elementos o perdiendo distancias visuales o matemáticas, más bien, distancias matemáticas, pero que visualmente me dan la proporción perfecta. ¿Quedó claro? Ok, entonces recuerden, lo voy a repetir este paso rapidísimo. Todas las medidas que yo mande o que yo coloque en la base, en el piso, en la línea de tierra, en la base, como lo quieran llamar, solo y únicamente podrán subir al punto medio. ¿De acuerdo? Ok, para poder encontrar la desproporción o la medida real en proporción de lo que tenemos en realidad con lo que tenemos en perspectiva. ¿Vamos bien? Correcto. Ahora, a partir de ese punto, entonces, ahora sí, vamos a subir en verticales perfectas. ¿Hasta dónde? Pues hasta el infinito o hasta donde yo marqué la altura de 10. 10. ¿Cuál es el siguiente punto? Ya tengo dos caras, ¿las ven aquí? Ya tengo la vista frontal y ya tengo la vista lateral derecha. Ahora falta la vista superior o planta. ¿Y qué tengo que hacer? Pues simplemente encontrar estas esquinas y cruzarlas al punto de fuga opuesto. Otro tip, todas las medidas, puntos o referencias que yo tenga del lado izquierdo del dibujo del sistema de perspectiva fugarán hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, que ando. Repito, todo lo que va o tenga yo como referencia, medida o líneas del lado izquierdo del dibujo corren hacia el lado derecho. Todo lo que yo tenga como medidas, referencias, puntos, etcétera, del lado derecho correrán hacia el lado izquierdo. Siempre vamos encontrados, ¿de acuerdo? Siempre puntos de fuga opuestos. Y al final terminamos con esta parte de aquí, esta esquina, corriendo hacia el punto de fuga opuesto. ¿Qué notan aquí? Que al tener los puntos prácticamente equidistantes, la esquina nos quedó prácticamente al centro, casi. Oye, es que no quedó al centro. No, no tiene que quedar al centro. Puede bailar hacia un lado y hacia el otro, definitivamente. Y eso depende de la posición de los puntos de fuga. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros ya tenemos, hasta lo voy a remarcar. Vamos a remarcarlo en negro. Yo aquí ya tengo este cubo.
¿correcto? Ya está el cubo. ¿Qué le notan de extraño? Quizá la base, que está muy puntiagudo. Efectivamente, eso se debe a que los puntos de fuga están muy cerca de él. ¿Ok? Si yo hubiera extendido mis puntos de fuga hasta completamente fuera de la hoja, entonces esto no hubiera sucedido y hubiéramos tenido un cubo muy planito, muy parejito. ¿De acuerdo? No está mal, solamente hay que tenerlo bien consciente. ¿Ok? ¿Qué nos faltaría aquí para seguir adelante? Ahora yo quiero seguir adelante con esta pieza, que es el cilindro. Vamos a verlo. Esto que tenemos aquí, si fuera solamente el cubo, ya habríamos acabado. Ya, ahí está el cubo, perfecto. Hay que colorearlo, hay que meterle plumones, lo que quieras. Sin embargo, esto nos sirve de dos maneras. Uno, el cubo, ya acabamos. Y dos, como envolvente. Un envolvente no es otra cosa más que una caja de cristal completamente transparente en donde vamos a meter todos los objetos que nosotros queramos dibujar. No importa que sean muchas piezas por fuera, que tengan muchos cortes, subidas, bajadas, pasos hacia atrás, hacia adelante. No importa que sea todo el objeto como tal, tendrá que caber dentro de un envolvente, dentro de una caja de cristal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo este vaso, no lo pongo aquí porque está mojado, pero yo tengo este vaso, una goma, una pluma y una regla, ¿de qué tamaño sería el envolvente? Del tamaño que ocupe el vaso, la goma, la pluma y la regla. Por el ancho más grande de todo eso. A lo mejor la regla se sale del lugar, etc. Yo tendría que hacer ese envolvente del tamaño de todo el objeto que yo quiera dibujar, ¿correcto? En este caso, la forma más sencilla del objeto, como estamos iniciando, pues es hacer un cilindro, ¿ok? Para hacer el cilindro, tengo este envolvente que me implica un cubo. ¿Por qué un cubo y este mismo? Porque las proporciones y dimensiones que tengo es de 10 por 10 por 10, igual que el cubo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesito hacer? Muy simple, encontrar las transparencias o la parte trasera o interna, como le quieran llamar, de este cubo para poder referenciarnos y sacar todo lo que yo necesite. ¿Cómo lo voy a hacer? Simple. Las esquinas del suelo tendrán que correr hacia los puntos de fuga opuestos otra vez. Perfecto. Y después unimos las verticales. Y todo nos coincide. Entonces yo ya tengo aquí, logran ver la transparencia del cubo en verde, que sería pues, obviamente las caras traseras, las que no se ven a simple vista, pero ahí están. Y esto nos va a ayudar a hacer el cubo. Perdón, no el cubo, el cilindro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a sacar ahora los círculos o las elipses para hacer un cilindro? Perfecto. Bueno, pues aquí arriba tenemos la tarjeta de cómo hacer elipses. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos. Entonces va a ser muy fácil. Yo les había enseñado un método que podemos aplicar aquí muy rápido. No me voy a detener porque ya vimos el tema anterior. Y les repito, aquí está la tarjeta en donde pueden irse directo a ver cómo hacer la elipse. Encuentro la mitad, uno a la esquina superior, la mitad, esquina inferior. Voy para arriba, puedo unir aquí, uno acá, uno aquí y uno acá. Encuentro la mitad, la mitad, la mitad y la mitad. Y podemos empezar a hacer la primera elipse. La voy a hacer con negro para que se vea mejor. Un error que cometemos comúnmente es cuando hacemos un cilindro, hacemos la parte de abajo muy planita y la parte de arriba muy abierta. Es completamente lo opuesto. Siempre en un cilindro que dibujemos, la base siempre va a ser más abierta que la tapa. Siempre. Y aquí lo vamos a corroborar. Ya tengo la primera tapa, la tapa superior. Vamos a hacer la base.
Yo ya puedo determinar que este es el final del cilindro y puedo bajarlo en vertical. Es un cilindro pues, que está vertical. Y puedo hacer el mismo procedimiento en la parte de abajo. Para encontrar ese cilindro o esa elipse perfecta en la parte de abajo también. Mitad y mitad y mitad y mitad. Casualmente las mitades tocan en lo vertical. Qué casualidad, ¿no? Y después vamos a hacerlo como Dios manda, siguiendo todos esos puntos que ya marcamos, donde al final pues solamente voy a marcar lo que yo necesite, que es esta vertical, con esta, y la base. ¿Qué notan de raro en este cilindro? Pues lo mismo que en el cubo. Que la elipse abajo está como rara, ¿no? Pues sí, por los mismos puntos de fuga que están muy cerca. Entonces todo empieza a deformarse, ¿de acuerdo? Tengo por aquí un pequeño plumón, a ver si lo encuentro rápido. Acá lo tengo, para marcarlo de volada. Este mancha las hojas, entonces voy a poner una hoja de protección. Y esta es la perspectiva de un cilindro a 2 puntos de fuga, el cual podríamos ilustrar, podríamos meterle color, etcétera, pero no me quiero tardar mucho más en este. Ya lo tenemos listo. ¿Qué tal? ¿Está padre? ¿Está muy complicado? Recuerden que pueden regresar, está bien fácil. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿de acuerdo? El siguiente ejercicio ya está un poquito más elevado, pero está fácil, de todas maneras, tampoco voy a brincar muy drásticamente. Y el siguiente ejercicio es este. Analícenlo un ratito y vamos a empezar a componerlo. Me voy un poquito más rápido, pero con todo detalle, ¿sale? Vamos a hacerlo. Bueno, pues esta figurita que está un poco extraña, es una pieza ahí X, ¿no? No sé qué sea, es un bloque ahí interesante, padre. No está muy difícil, pero cuando estamos empezando podría ser que se vea muy complicado. Pero vamos a hacerlo fácil. Yo les platicaba hace un momento que para empezar a hacer cualquier tipo de perspectiva, lo más conveniente siempre va a ser empezar por un envolvente general. Y aquí el envolvente genérico o general de esta figura será del tamaño que tiene de base, de vista lateral derecha, porque aquí estoy teniendo la vista derecha en la montea, que tiene 6 unidades o centímetros o metros o como le quieran llamar, 6 unidades. De frente, esta es la vista frontal, porque aquí lo tengo, o alzado, tiene otros 6, y de alto tiene 4 unidades. Quiere decir entonces que el envolvente tendrá que ser de 6 por 6 por 4. Adentro de ese cubo tiene que caber esta pieza sí o sí. De ahí no puedo moverme absolutamente para nada. ¿De acuerdo? Es como si ustedes imagínense que van a mandar por paquetería un objeto y van a mandar este vaso. Y este vaso que tiene, a lo mejor tiene 11 centímetros de base, de boca, tiene unos 12 centímetros de alto y tiene 7 centímetros de base. ¿De qué tamaño tendría que ser la caja que ustedes le pedirían al dependiente de la agencia para poder enviar esto a otro lado? ¿De 7 centímetros? No, tiene que ser de los 11 o 12 que tenemos, que hemos dicho, de este lado, forzosamente. Oye, pero va a quedar flojo acá. Aparentemente queda flojo, pero en realidad es que esta sección queda tan precisa que hace que la de abajo no se mueva. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo siempre en mente.
Entonces, vamos a empezar. Yo ya dije y ya definí que esta pieza pues es una vista centro derecha. Aparentemente, este objeto es simétrico, de tal manera que podría bien hacerlo centro izquierda también si yo quisiera, pero como ya tengo el dato, pues mejor ni le investigo y mejor lo hago como está. Si tuviera la otra pieza, la otra cara vista de este lado, entonces podríamos hacer la izquierda con toda tranquilidad. Pero vamos a empezar a hacerlo. Yo aquí ya tengo una representación básica de lo que espero que salga a partir de esta montea. Eso es muy importante. Una vez que yo entienda la montea, bien clara, la tengo que tener bien clara, saber para dónde ve uno, qué ve el otro, qué se ve de un lado, hacia dónde va, etcétera. Tengo que hacer, o yo recomiendo hacer un pequeño sketchecito así chiquito, a mano, rápido, de 2 minutos, 1 minuto, para ver qué tengo que ver y qué espero que salga de esto. Si yo no entiendo la montea y yo no saco esta pequeña muestra que tengo de este lado en rojo y no la saco, así pasen 14 horas haciendo trazos, no va a salir. ¿De acuerdo? Entonces es sumamente importante que ustedes entiendan bien la montea. Vamos a empezar. Primero con el envolvente de 6 por 6 por 4 de alto. ¿Y qué quiero? Verla desde arriba para que se vean las caras superiores. Entonces yo estimo que una línea de horizonte prudente, para poderla ver desde arriba, tendrá que ser arriba del 4. Vamos a ponerle, ¿qué les parece? Otros 6. ¿De acuerdo? Entonces la línea de horizonte LH, recuerden, estará a 6 unidades. Es decir, desde la base hasta arriba donde está la línea de horizonte, 6 unidades. ¿Ok? Vamos por ello. Voy a jugar en este caso con el escalímetro para irme un poquito más preciso, pero rápido. Y voy a jugar con escala de 1 a 50. Es decir, el número 6 me representa las 6 unidades que yo necesito tener. Entonces, mido primero pues mi 6 de alto para encontrar mi línea de horizonte. 6 hacia la derecha, que es la distancia del cuerpo en su cara derecha. Y 6 hacia enfrente para encontrar la vista frontal. Rápidamente trazo mi línea de horizonte. Y otra vez para efectos rápidos voy a tener los puntos de fuga dentro de mi hoja. Es más, no es así. En un segundo los voy a poner fuera de la hoja. Así de rápido quedan fuera de la hoja. Oye, pero ¿cómo están fuera? ¿Cómo vamos a hacer los trazos? Voy a rayar la mesa. No van a rayar absolutamente nada. No se va a maltratar nada de su mesa. Absolutamente nada. Estén seguros y tranquilos. Lo único que puse fue poner un par de cintas, masking tape, en donde coloqué la extensión de la línea y puse 2 estrellitas que me representan mis puntos de fuga. Ni siquiera tengo que hacer trazos hasta allá, solamente alinearme y hacer las líneas. Vamos a verlo. Entonces, vamos a subir. Me faltaba la medida de la altura del cuerpo, que son 4 unidades. Aquí las tengo. El 4 me representa el tope de la figura, entonces este lo vamos a mandar al punto de fuga. Y como yo sé que va a quedar antes del 6 que tengo de este lado, con que yo trace hasta ahí es suficiente. Se dan cuenta, no estoy ni trazando encima de la mesa, ni la estoy lastimando, ni mucho menos. Y lo mismo voy a hacer hacia el lado opuesto. Perfecto, es lo único que necesito. Vamos a proyectar los 6 que tengo hacia la derecha y hacia el frente. ¿Hacia dónde? Hacia el punto medio. Y el punto medio que tengo acá arriba va aquí. Los trazo muy suavecitas porque son líneas auxiliares que me van a ayudar, pero no las necesito tener al final. Son muy suavecitas, son solo líneas auxiliares. Y ahora vamos a subir el origen hacia los puntos de fuga para sacar el piso de este objeto. Ahí está. Si se fijan, sigo sin trazar hacia afuera, no pasa nada. Esta es justamente
la medida del final del objeto, donde me ayudo con las escuadritas y vamos a trazar hacia arriba. De aquí yo ya no me puedo salir. De este lado tengo la vista lateral derecha y de este lado tengo la vista frontal o alzado o fachada. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar la parte de arriba, es decir, la tapa, otra vez desde las esquinas hasta el punto de fuga. Ahí. Y te regresa exactamente lo mismo. Vamos de derecha hacia izquierda. Casualmente nos toca otra vez casi al centro. ¿Por qué? Porque tengo los puntos de fuga casi equidistantes y tengo 6 a un lado, 6 al otro, 6 para arriba. Prácticamente está perfecta la figura. ¿De acuerdo? Ok. Recuerden que si no les da, no pasa absolutamente nada. Vamos a sacar, a proyectar las bases. De la base vamos hacia el punto de fuga. Del lado izquierdo vamos al punto de fuga derecho. Y del lado derecho vamos al punto de fuga izquierda. ¡Pum! Ahí está. Y podemos unir esta pieza. Ponemos nuestra escuadrita perfectamente bien derecha. Y ¡pum! Listo. Alcanzamos a ver la tapa del envolvente, la cara frontal, la cara lateral derecha y el piso. ¿Vamos bien hasta aquí? Correcto, vamos a darle forma al objeto. La montea nos está diciendo que tenemos una cara del lado derecho, una cara que tiene como un levantado aquí, como si fuera una T invertida, ¿de acuerdo? Una T, le damos vuelta y se convierte en una T invertida, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que encontrar primero? La distancia que existe entre esta esquina, que es nuestra eje central, que está aquí, eje central está aquí puesto, para poder ver frente y derecha, ¿de acuerdo? Entonces, la primera distancia que tengo que encontrar son 2 centímetros o 2 unidades que mide, como lo dice acá también, de la esquina hacia la derecha, más luego otros 2, más luego otros 2, es decir, vamos a dividir en 3 piezas. Vamos con el escalímetro rápido y medimos 2 y medimos 2. Ya tenemos esas 3 partes divididas. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el punto medio. Y subimos solamente referenciales. No tienen que llegar hasta arriba, porque realmente el punto que nos interesa está justamente aquí, en esta intersección y en esta intersección. Entonces, si fijan, me estoy ahorrando líneas. ¿Ok? Del lado frontal no tenemos absolutamente nada. Todo es completamente plano. Entonces, no tenemos ninguna división que hacer. Entonces, vamos a elevar esos puntos para encontrar esa pata o ese pedestal de la T invertida y vamos a subirlas pues hasta dónde, hasta el infinito o hasta que toquen con el final de la pieza, es decir, del envolvente. ¿De acuerdo? Ya tenemos aquí, ya obtuvimos esta pieza. Esta. Ahora tenemos que sacar esta y esta. ¿Cómo la sacamos? Encontrando la altura que tiene con respecto al envolvente, es decir, 2. ¿Por qué? Porque estamos justo a la mitad. Aquí tenemos, nos falta un 2. Aquí tenemos 2 y 2 hacia arriba. Estamos justo a la mitad. ¿En dónde vamos a medir todas las alturas? En el eje vertical. ¿De acuerdo? Eje vertical, todo lo que tenga que ver líneas verticales y alturas. Entonces, otra vez, escalímetro y del piso hacia arriba medimos al 2, es decir, a la mitad del cuerpo. ¿Ok? Esta mitad la vamos a mandar hacia el punto de fuga. Perfecto. Y hacia el otro lado también. ¿Por qué hasta el frente también? Porque en el frente
tenemos esta proporción, esta línea, este corte, que equivale a este escalón que está aquí y que da la vuelta. Entonces, hacia el lado izquierdo también proyectamos ese número 2. ¿Correcto? Ahora ya tenemos aquí toda esta pieza completita. Aquí está, va de aquí, va de acá, toca aquí, sube hasta acá, corre, baja, baja otra vez, sube, llega a este punto, baja acá y se une con la base. Pac, 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 pac. Ya la tenemos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a sacar el frente. ¡Pum! Ya salió. El frente dice que está aquí, aquí, a este punto y a este punto. Es decir, esta cara. Esta cara ya está. Aquí la tenemos. ¿Ok? ¿Cómo vamos a sacar esta? Y sobre todo, esta y esta. Muy sencillo. ¿A qué se refieren esas dos secciones que tenemos aquí y esta? A las tapas. ¿Y cómo sacamos las tapas? Proyectando esquinas superiores a puntos de fuga opuestos. Entonces, toco esta esquina, encuentro mi punto de fuga y cruzo hasta el otro lado, referencial, y vamos hacia el otro lado igual. De la esquina al punto de fuga y cruzo. Y en este punto acabamos de encontrar la base de ese escalón que está aquí. ¿Correcto? Ahora, este punto que está aquí es exactamente este. Este equivale a este. Y ese dice que tiene que ir hacia atrás para encontrarse con esta línea que corre hacia la izquierda, es decir, con esta. Corre hacia la derecha, perdón, dije izquierda, hacia la derecha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta esquina, proyectarla al punto de fuga del lado izquierdo, hasta que toque con el final del cuerpo, que es aquí, que equivale a aquí. ¿Correcto? ¿Y cómo levantamos esta? Nos hace falta esta vertical. Pues vertical, justamente. Vamos a levantar esa vertical bien alineados. Y subimos ese punto hasta que toque con la parte superior del envolvente. Y nos va a dar este punto que equivale a este. Ahora, si yo nombro este como A, este tendrá su corresponsal A hacia el otro lado, ¿no? Entonces A con A lo unimos con A. Y entonces, ya sea que lo unamos simplemente punto con punto, o si fugamos al punto de fuga, nos vamos a dar cuenta que estos coinciden perfectamente bien. Este otro punto que está aquí nos equivale a este, al que vamos a nombrar B, que tiene su correspondiente B en la parte de atrás. Entonces, B al punto de fuga nos da la intersección B de la parte de atrás, es decir, con el final del envolvente. Y este, como ya salió en automático, lo único que nos queda ahora es juntar todos los puntos y ver que la figura sale muy sencilla. Es muy grande, vamos a jugar con esta chiquita que es más práctica y vamos a unir, pues obviamente, todos los puntos. La base, y subimos.
¿Qué les pareció? Aquí tenemos la misma figurita que yo hice a mano, rápido, para ver qué esperaba yo de esta montea. Y aquí tenemos perfectamente bien la representación de esta montea en perspectiva a 2 puntos de fuga o una vista a 2 puntos de fuga en su representación de montea perfecta. Es un círculo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo ven? Y pues aquí lo podemos señalar. En la planta nos decimos que dice que tiene 3 bloques. 1, 2 y uno que está medio escondidito, 3. En la parte del alzado o vista frontal tenemos 1 y 2. Tenemos 1, el plano no se ve, y tenemos 2. Y en la parte de la vista lateral tenemos una T invertida. Tic, 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 tic. T invertida. ¿Qué les pareció? Está padre, ¿no? Inclusive aquí podemos echarle color y todo para que se vea bonita y va a quedar muy bien. Hasta aquí quiero dejar este tema. Después haremos ejercicios un poquito más complejos, pero quiero que entiendan la dinámica, principalmente sobre el desarrollo de las perspectivas a 2 puntos de fuga a partir de las monteas y los envolventes. El siguiente tema con el que vamos a trabajar es justamente los envolventes, en donde vamos a tener una caja mucho más grande, mucho más compleja, y saber hacia dónde corren todos esos esquemas y todas esas líneas que necesitamos para darle más forma a los objetos, ¿de acuerdo? Entonces, este primer acercamiento a la perspectiva a 2 puntos de fuga lo dejamos hasta aquí, para que no les sufran y no se compliquen, entiéndanlo bien, y pues ya saben, si quieren, mándenme sus ejercicios, sus comentarios, dudas, y las vamos a ir resolviendo poco a poco. Si les gusta, denle like, suscríbanse al canal, activen la campana, recomiéndenlo, mándenlo, trabajen, hagan lo que quieran, pero hagan crecer este canal, porque este es solamente para ustedes. ¿Sale? Que la pasen muy bien. Adiós.